Bienvenidos de nuevo a mi canal, me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente, me toca muy de cerca y que creo que a muchos de ustedes les puede inspirar tanto como a mí. La idea de este vídeo surgió porque he recibido muchos comentarios y mensajes preguntándome sobre las parejas que me inspiran, y hoy quiero compartirles una que realmente me motiva cada día. Sí, estoy hablando de Kerem y Hande. Sé que para muchos de ustedes que son seguidores del mundo del espectáculo, este nombre les resulta familiar, pero hoy quiero ir un poquito más allá de las cámaras y de los titulares. Quiero hablarles de lo que su historia representa para mí y porque creo que puede ser un faro de esperanza y motivación para todos nosotros. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que espero que disfruten. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Ahora sí, comencemos. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas buscamos esa chispa, esa motivación que nos impulse a seguir adelante, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Y para mí esa chispa, esa fuerza, la encuentro en la historia de Kerem y Hande. Cuando escuchamos sus nombres automáticamente pensamos en talento, en éxito, en series que nos han cautivado, en personajes inolvidables. Pero lo que me fascina de ellos, y lo que quiero compartir hoy, es la forma en que han construido su relación, su apoyo mutuo, su resiliencia ante los desafíos. No es solo una historia de amor de película, aunque indudablemente lo es. Es una historia de partnership, de equipo, de dos personas que se eligen cada día y que a través de su vínculo, se impulsan a ser mejores versiones de sí mismos, tanto individualmente como juntos. Pensemos un poco en sus carreras. Ambos son artistas con trayectorias impresionantes, pero también con sus altos y bajos, con la presión de la fama, con las exigencias del mundo del entretenimiento. En un ambiente tan competitivo y a menudo fugaz, ver que han logrado construir algo sólido, algo que trasciende el set de grabación y los flashes de las cámaras, es realmente inspirador. Hande, con su carisma y talento innato, ha conquistado corazones en todo el mundo. Y Kerem, con su versatilidad y esa intensidad que imprime en cada papel, se ha ganado un lugar privilegiado en la industria. Pero más allá de los aplausos y los premios, lo que admiro es cómo parecen ser el pilar del otro. He visto entrevistas, he leído algunas cosas, y se percibe esa admiración genuina, ese respeto profundo que se tienen. Y eso, amigos, es oro puro. En la vida, todos enfrentamos obstáculos. Quizás no tengamos cámaras siguiéndonos todo el tiempo, pero tenemos nuestros propios desafíos, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestros proyectos. Y saber que existen personas que como pareja, se apoyan para superar esos baches, para celebrar los éxitos y para aprender de los fracasos, es un recordatorio poderoso de lo que significa tener a alguien a tu lado. La historia de Kerem y Hande me enseña que el amor verdadero no es solo romance y pasión, sino también compañerismo, una alianza inquebrantable. Es esa persona que te anima a perseguir tus sueños más locos, que te levanta cuando caes, y que se alegra de tus triunfos como si fueran propios. Y ellos parecen encarnar eso a la perfección. Analicemos un poco más a fondo. En una carrera tan demandante como la de ellos, donde los rodajes pueden ser largos, los horarios impredecibles, y la distancia a veces un factor, mantener una relación sólida requiere un esfuerzo consciente, comunicación y sobre todo, un compromiso profundo. No es algo que suceda por arte de magia. Requiere trabajo, paciencia y la voluntad de poner al otro primero. Y yo creo que eso es lo que hace que su historia sea tan valiosa. Nos muestran que el amor puede ser un refugio en medio de la tormenta, un impulso para seguir adelante, una fuente de fortaleza. Además, algo que me llama mucho la atención es cómo parecen mantener un equilibrio saludable entre su vida pública y su vida privada. Si bien comparten momentos de su relación, también son muy protectores con su espacio íntimo, y eso es admirable. En un mundo donde todo parece estar expuesto, saber que hay límites, que hay respeto por la privacidad, es refrescante. Y eso, creo, contribuye a la solidez de su vínculo. No se trata de aparentar, se trata de construir algo real, algo que los nutra a ambos. Y aquí es donde quiero conectar esto con ustedes, mis queridos espectadores. La motivación que me brindan Kerem y Hande no es solo por ser figuras públicas. Es por el mensaje universal que transmiten, la importancia del apoyo mutuo, la fortaleza que se encuentra en una relación sana.
La capacidad de superar adversidades juntos. Cuando veo cómo se respaldan en sus proyectos, cómo celebran los logros del otro, pienso en cómo podemos aplicar eso en nuestras propias vidas. Quizás no tengamos una pareja en el ámbito artístico, pero podemos aplicar esos principios en nuestras amistades, en nuestras familias, en nuestras relaciones laborales. Ser ese compañero que anima, que apoya, que celebra. Ser ese faro de positividad y fortaleza para quienes nos rodean. La vida, como les decía, nos pone a prueba. Habrá momentos de duda, de frustración, de sentir que no podemos más. Y es en esos momentos cuando recordamos historias como la de Kerem y Ande, y nos damos cuenta de que no estamos solos, y que con el apoyo adecuado podemos superar cualquier cosa. Su historia me recuerda que el amor, en su forma más pura y sólida, es un motor increíble. Es esa fuerza que te impulsa a dar un paso más, a intentarlo una vez más, a creer en ti mismo, incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. Y no quiero que esto se quede solo en la admiración. Quiero que esto sea una invitación a la reflexión. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, ser ese apoyo incondicional para alguien? ¿Cómo podemos celebrar los triunfos de nuestros seres queridos con la misma alegría que ellos parecen hacerlo? ¿Cómo podemos ser ese pilar de fortaleza en los momentos difíciles? La historia de Kerem y Ande es una ventana a un amor que construye, que inspira, que fortalece. Y creo que todos podemos aprender de eso. Pensemos en la presión que deben sentir a diario. La industria del entretenimiento es un torbellino, y estar constantemente en el ojo público puede ser abrumador. Y en medio de todo eso, ellos han logrado mantener una conexión que parece genuina y duradera. Eso habla de madurez, de inteligencia emocional, y de un amor que va más allá de la superficialidad. No es solo la química en pantalla, es la química en la vida. Y esa es la clase de conexión que todos, de alguna manera, aspiramos a tener o a cultivar en nuestras propias vidas. Recuerdo haber leído alguna entrevista donde uno de ellos mencionaba la importancia de tener un espacio de tranquilidad juntos, un lugar donde pudieran ser ellos mismos, lejos del bullicio. Y eso es algo muy valioso. En un mundo cada vez más conectado y a menudo ruidoso, encontrar esos espacios de paz, de conexión auténtica, es fundamental. Y creo que su relación les ofrece eso y, a su vez, los nutre para enfrentar los desafíos externos. Además de la inspiración personal que me brindan, su historia también es un ejemplo para las parejas jóvenes que están empezando a construir su camino. Les muestra que es posible tener éxito profesional y al mismo tiempo cultivar una relación sólida y significativa. Que el amor no tiene por qué ser un obstáculo para la ambición, sino más bien un impulso para alcanzar las metas. Que el trabajo en equipo, la comunicación y el apoyo mutuo son los cimientos de cualquier relación duradera. Y cuando digo que me motivan, no me refiero solo a un impulso pasajero. Me refiero a esa chispa que se enciende cada vez que veo una entrevista de ellos, cada vez que leo una noticia sobre su apoyo mutuo, cada vez que veo una imagen de ellos juntos sonriendo. Es un recordatorio constante de que el amor puede ser una fuerza increíblemente poderosa y constructiva. Y que la resiliencia y el compañerismo son claves para superar cualquier desafío. Por eso, hoy quiero animarlos a ustedes también. A reflexionar sobre las personas que los inspiran en sus vidas, ya sean figuras públicas o personas de su círculo cercano. A identificar qué es lo que los motiva de esas historias y a cómo pueden aplicar esas lecciones en su propio día a día. Porque al final del día, todos buscamos esa conexión, ese apoyo, esa fuerza que nos impulse a ser mejores. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos explorado la historia de Kerem y Ande y el profundo impacto que tiene en mi motivación diaria. Hemos hablado de cómo su apoyo mutuo, su resiliencia y su amor sólido son un ejemplo para todos nosotros. Hemos reflexionado sobre la importancia de tener compañeros de vida que nos impulsen a crecer y a superar desafíos, tanto en nuestras vidas personales como profesionales. Espero que esta conversación les haya resultado tan inspiradora como a mí me ha resultado compartirla. Muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su presencia aquí es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Hay alguna pareja o historia que los inspire a ustedes? ¿Qué lecciones han aprendido de sus propias experiencias en cuanto a apoyo mutuo y resiliencia? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y la verdad es que aprendo muchísimo de sus experiencias y perspectivas.
Su participación hace que este canal sea mucho más que un simple espacio de vídeo, lo convierte en una comunidad. Y si este vídeo resonó con ustedes, si sintió Ron esa chispa de inspiración, les agradecería enormemente que le dieran un asterisco me gusta. Un simple clic que ayuda a que este contenido llegue a más personas que podrían beneficiarse de estas reflexiones. También si conocen a alguien a quien creen que esta historia podría inspirar, no duden en compartir este vídeo con ellos. Compartir es crecer. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.